Mira Cristo, vale. Y dale, hop. Buenas tardes, empieza a meterse toda la gente. Qué barbarité. Abrimos la sala de espera. Hop. Se ha abierto el grifo, ¿no? Sí, totalmente. Las compuertas. ¡Pum! Y ya somos unas sobre 50 personas. Hola, buenas tardes a todos. Qué barbarité. Hola. A ver. Hola. Escucha. Ahí vamos. Muy bien. Creo que les da vergüenza ponerse la cámara a la mayoría. Mira, este es un buen consejo a todo el mundo que os estáis conectando. Sí. Si podéis, si nos importa, os agradeceríamos mucho que encendierais la cámara. Los micros de momento en silencio, eso sí. Pero así nos vemos un poquito las caras y es otra experiencia en la conexión esta virtual con todos. Sí. Y sigo metiendo que se meten en la sala de espera. Hop. Ah, mira, Nacha. Ok. Vale. Ana, Pues... Qué gracioso esto. Te haces saludamos y es como que saludamos a Anda. todo el mundo, ¿no? Es Sí, fantástico. sí. Es fantástico. Es que es guay ver a Está gente muy que bien. conoces. Como la ventana de un edificio, ¿verdad? Exacto. Sí. Sí, A yo ver, veo que en vez de estar pasar- recluido en casa está en el Sáhara o en algún tipo de safari. A ver, estoy pasando a ver las pestañas para ver un poco al resto de gente que no se ve en la primera pantalla. Y, uy, aquí hay mucho que no se me ha conectado con el vídeo. A ver, Sí. os estoy viendo. Vale. Ok, pues nada. Fede, pues empezamos. Empezamos, sí. Bueno, bienvenidos nuevamente a otro experimento esto que hacemos con Mónica de hibridación. Es el cuarto ya. Hemos tenido un periodo de impas en marzo, que bueno, teníamos, ¿hace cuánto? No recuerdo, por favor, recordarme, Miriam, Maika, ¿hace cuánto que veníamos planificando esto y se ha pospuesto ya? Desde Navidad, si no recuerdo mal. Desde Navidad. Creo que sí. Bueno, tenemos un lead time un poco alto, pero bueno, no, la verdad que muy contento de volver a estar nuevamente haciendo esto, con dos personas que son muy interesantes, sobre todo por el tema que vamos a tratar hoy. Y la idea es como siempre, la idea es conversar de una manera un poco estructurada, pero libre al mismo tiempo. Y al final esperamos que obviamente que surjan preguntas. Habilitaremos tanto el micro y el vídeo para la gente que no lo tiene habilitado, y para la gente que tiene habilitado el vídeo habilitaremos el micro para que puedan hacer preguntas tanto a Miriam como a Maika. Déjame, Moni, hacer un poco de housekeeping muy rápido. Las preguntas, si tenéis alguna pregunta durante la charla, voy a compartir un segundo la pantalla. Vamos a probar esta vez con Slido, hacerlo con Slido. No sé si alguien ya conoce la herramienta, entiendo que sí, pero es tan sencillo como meterse en la URL que está aquí y ingresar el código HIB4, y ahí podéis ir dejando las preguntas. Nos ha pasado en otros webinars que hemos perdido un montón de preguntas porque la gente escribe mucho en el chat y eso es justamente lo que no queremos que pase. Entonces, a medida que vayáis escribiendo las preguntas, yo las voy a ir recopilando y haremos pequeñas intervenciones para intentar responderlas, ¿vale? Fede, una pregunta. ¿El código sí. es con el hashtag? Es sin el hashtag. Vale. Sin el hashtag. Okay. ¿Vale? Pues pasamos muy rápido a la introducción. Moni, porfa. Ladies first. Ok. Muy bien. Pues nada, sobre mi persona, Mónica Expositor Blasco. Pues nada, yo vengo, digamos, de la parte de... Son dos meetups que nos juntamos. Uno es Agile Spain, Maggie Agile, que diga, y Nextland por mi parte. ¿A qué me dedico yo? Pues lo que hago es un poco explorar y acompañar organizaciones a cómo podemos trabajar de otra manera. Ese es el pensamiento así más amplio. Lo que queremos es apostar por otra forma, por algo más humano, que tenga otro tipo de impacto, y ahí hay un montón de metodologías y pioneros varios. Y dentro de esta mirada, pues Nextland es un meetup que busca compartir esto. Y desde luego también todo el mundo del agilismo lleva ya haciendo un montón de cosas, y entre ellas la comunidad de Madrid Ágil, de la que viene Fede,
Y aquí estamos, hibridando ambas, porque lo que hay que hacer es coger, juntar y colaborar y unir fuerzas. Y en eso estamos todos metidos con este cambio de paradigma y la pandemia que nos lleva locos. Pues hay cosas que son muy relevantes, como el cómo generamos un cambio, cómo acompañamos un proceso de cambio en una organización desde el núcleo, que son las personas. Y esa va a ser la temática de hoy. Bueno, Fede, introdúcete tú, cariño. Me introduzco muy rápido. Fede, mi nombre es Fede Casabianca. Actualmente estoy trabajando como Product Manager en Nexting. Es una empresa, es un SaaS, sobre todo focalizado en B2B. Y poco más. He hecho varias cosillas entre trabajando con el mundo ágil, ahora un poco más apoyando la parte de producto y bueno, yendo y viniendo en ese mundo. No me quiero extender más. Pasamos, porfa, Miriam, Maika, si os queréis presentar también, por favor. Claro, Maika, ¿empiezas tú? ¿Empiezo yo? Venga, pues nada, yo soy Miriam Moreno, Dale, Miriam. soy maña y estoy confinada, que hacíamos esta broma antes de que os conectarais. Y bueno, yo me dedico a la transformación organizacional, es decir, acompañar a organizaciones en procesos de cambio, cualquier proceso de cambio que este sea, pues puede ser un cambio de estrategia, puede ser un cambio cultural, puede ser que está internacionalizando la empresa, puede ser transformación digital, cualquier cosa, ¿no? Porque hay algo que se repite prácticamente en todos los cambios y digamos que ese es el know-how que yo llevo, cómo manejarse, cómo anticipar esas situaciones y cómo manejarlas mejor, ¿no? Mis enfoques son participativos, con lo cual hay veces que me contratan exclusivamente para facilitar procesos de participación, bien sea ciudadana en administraciones públicas o para empresas de manera interna. Y al igual que Mónica, desde hace bastantes años tenía un alto interés por nuevos modelos organizacionales, nuevas formas de trabajar en las empresas, ¿no? Entonces empecé a introducirme en unas redes como Wishare, contactar también con otras como Spiral, Percolab, una serie de redes que, digamos, experimentamos nuevas formas de hacer a nivel estructura organizativa y a nivel cultura organizativa, y aquellos digamos, aprendizajes que hacemos que funcionan los trasladamos a empresas, ¿no? Para que, bueno, pues empresas que ya están funcionando y a lo mejor no se atreven a tomar determinados riesgos, como es lógico, pues digamos pueden introducir estas nuevas formas de hacer o estructurarse con un menor riesgo porque ya las hemos probado en otros contextos. Y a eso me dedico. Bien. Pues nada, súper. Pues, Maika. Pues nada, yo soy Maika Trinidad y bueno, soy antropóloga, trabajadora social y muchos años estuve trabajando, desarrollando mi carrera profesional en el sector social, en proyectos para ONGs, administración pública con población en riesgo de exclusión. Y parte de esos años, pues, gestionando proyectos. Y nada, pues hace como unos 10 años o así, en plena crisis de 2009, pues replanteándome un cambio de rumbo, encontré las metodologías ágiles y enseguida conecté como persona que había gestionado proyectos, pues con un enfoque que resolvía muchos problemas a los que yo me había enfrentado, ¿no? Y bueno, pues fue flechazo con las metodologías ágiles y desde entonces pues estoy en este mundillo, bueno, desde un poco después de aquello. Empecé en el mundo de startups sobre todo y en pequeñas y medianas empresas, que al fin y al cabo son mi especialidad más que las grandes. He pasado por algunas grandes, pero bueno, tengo más experiencia en 100, 150, 200 empleados y implantando pues, metodologías ágiles a diferentes niveles, con diferentes objetivos, diferentes tipos de equipos y bueno, y enfocándome mucho siempre en el cambio cultural, porque al final, como antropóloga, pues un poco como que me tira hacia ese lado siempre, ¿no? Y esa soy yo.
Muy bien. Pues nada, gracias por la intro, chicas. Como vemos, pues nada, tenemos a dos cracks aquí de la transformación organizacional que tienen un buen bagaje desde diferentes ángulos, pero nos une, ¿no? Creo que a los cuatro también lo importante que es centrar la atención en las personas. Y de hecho, pues como decía, esta es la temática de hoy, porque a pesar de poder explorar muchos tipos de metodologías, herramientas, prácticas, que bueno, hay una maravilla de cosas ahí fuera, pero no deja de partir todo del cómo las introducimos, cómo acompañamos, cómo conversamos, ¿no? Porque al final son esas relaciones lo que hacen una empresa, lo que hace una entidad, ¿no? Que funcione. Muy bien, pues nada, con ese background vamos a empezar. Sí, nunca mejor momento para empezar a hablar de personas y de cambio, quitando todo el tema de las penurias y problemas que existen, pero creo que es un momento bastante interesante para hablar de cambio y de personas. Pues sí. De hecho, creo que es lo que nos ha llevado un poco a ir no encontrando una fecha y un momento hasta ahora, que todo tiene un sentido. Muy bien. Pues nada, chicos, vamos a darle. Y nada, un poco el formato es un poco una conversación de casa. De hecho, estamos cada uno en nuestras casas, que mejor marco. Y teníamos algunas preguntas planteadas. Vemos que vosotros también vais a través de la plataforma, pues también colgando preguntas, e iremos viendo cómo emerge la conversación. Al principio estaremos Fede y yo más activos sujetando, ¿no?, la conversación con Miriam y con Maika, y luego ya abriremos a todos lo que podamos, dentro del tiempo que tenemos, pues lanzar más preguntas y seguir peloteando, ¿no?, juntos. ¿Ok? Bien, pues nada, vamos allá. A ver, nos habéis introducido un poquito, Maika y Miriam, pues a qué os dedicáis, ¿no? ¿Por qué estáis aquí y a qué os dedicáis? Hasta quizá ahora, pero bueno, y también igual cómo os estáis adaptando en estos momentos, ¿qué es lo que hacéis en vuestro día a día? O sea, ¿cómo es eso de acercarse a una organización para hacer una transformación o un proceso de cambio? Bueno, ¿empiezo, Miriam? ¿Me doy? Dale, dale. ¿Tiro? Venga. Bueno, pues en principio alguien llama o alguien escribe o alguien hace toc toc y dice, ¿podríamos charlar un momento? Y te plantean a algún nivel una necesidad. Empieza bueno, es que claro, son varias preguntas diferentes, ¿no? ¿Qué hago en mi día a día y cómo es esto de empezar una transformación? Pero bueno, respondo a la segunda. Y empiezan una serie de conversaciones para entender qué necesidad tiene esa organización, ese sponsor, ¿no? Ya esa persona que está buscando cómo hacer un cambio en la organización, lo llamo sponsor. Y entonces empiezas a intentar entender qué está pidiendo y qué necesita exactamente, ¿no? Y bueno, después de esas conversaciones viene una propuesta en la que tú dices, bueno, de todo lo que yo sé hacer, creo que os serviría en esta situación este enfoque con este alcance o con este objetivo, y empiezas a hablar de objetivos, ¿no? Y de objetivos y de plazos. En mi caso, la forma de enfocarlo es vislumbrar un rumbo y establecer un objetivo en el corto plazo, corto, medio, o sea, en unos 3 meses, que sea medible y poder ponernos consensuar un objetivo bastante concreto. Y a partir de ahí empezar a hablar un poco de qué acciones nos llevarían a eso y bueno, pues a remangarte, entrar en el contexto y empezar a ejecutarlo. Para darte cuenta de que había muchas cosas de las que pensabas que no son como creías, para cambiar algunos de los enfoques que has hecho, para ir entendiendo más el contexto, ¿no? Yo en esas primeras fases siempre me siento como tirando piedrecitas a ver a quién le das, ¿no? Y quién salta. Y entonces, pues al principio mucho de tirar piedrecitas y ver qué pasa. Porque al final tienes un sistema complejo delante y lo que tienes que hacer es entender qué relaciones causa-efecto
hay en aquello que tú pretendes cambiar, y desde ahí empezar a adaptar un poco y a seguir trabajando con el sponsor y con el resto de personas involucradas en el cambio en cómo lo vamos a ir haciendo. Y digo 3 meses porque mi idea, o sea, porque generalmente lo que intento es estar periodos cortos, marcharme y luego si hace falta, que suele hacer falta, pero volver, pero bueno, eso ya hablamos luego si queréis de ese enfoque. Bueno, pues no sé, por contestar un poco en la línea de Maika, yo lo que hago es lo mismo. Normalmente me contacta alguien de la organización, que lo que Maika llama sponsor, yo lo llamo la persona promotora o propietaria del proceso de transformación. Y lo primero que hago es con esta persona y posibles personas clave que pueda haber alrededor, es tener una conversación en la que delimitamos un poco el marco de trabajo, ¿no? O sea, por un lado, qué expectativas tienen con el trabajo que quieren. O sea, yo suelo lanzar una pregunta que a mí me funciona muy bien para esto es, mira, imagínate que ya ha sucedido, o sea, que hemos trabajado, que ya se ha terminado el trabajo y que nos estamos despidiendo el último día, y qué es lo que ha sucedido que te deja a ti satisfecha o satisfecho, ¿no? ¿Qué cosas son las que han sucedido efectivamente o han dejado de suceder que te llevan a ti a la conclusión de qué buen trabajo hemos hecho, qué bien, gracias Miriam, ¿no? Entonces, esta pregunta a mí me ayuda muchísimo, ¿no? A cómo fijar expectativas. Y a partir de tener eso un poco claro, ¿no? Yo también ahí, desde la experiencia que tengo, ayudo a ajustar algunas cosas, ¿no? Porque a veces hay expectativas que no son realistas, ¿no? Y entonces hago como ese apoyo, un acompañamiento en, bueno, mira, vamos a hablar de realidades, esto en los plazos que planteas yo no lo veo, esto en la manera que tú planteas pienso que puede ser complicado, o para lograr esto tal vez habría que movernos hacia este escenario o aquel otro, bueno, ese tipo de conversaciones, ¿no? Y ahora ya sí que sí, digamos que el encargo está pues, bastante bien definido, y a partir de ahí pues lo siguiente que planteo es, bueno, ¿y cómo quieres enfocar este trabajo? ¿Quieres introducir este cambio tal como tú lo tienes en tu cabeza, tú o vosotros, depende del número de personas que estén interlocutando conmigo, ¿no? ¿O queréis abrir espacios de participación con las dificultades y beneficios que eso conlleva, ¿no? Sabemos que genera más engagement, pero también sabemos pues, bueno, que implica ciertos riesgos, sobre todo si no se dan una serie de requisitos que, para que esa participación sea posible, o para que esa participación suceda de una forma segura, ¿no? Que también los comento con mis interlocutoras e interlocutores y hablamos si se dan, si no se dan, qué hacemos. Bueno. Y entonces, en base a eso, ya empezamos a diseñar intervenciones y yo procuro introducir siempre una perspectiva sistémica, entendiendo que la realidad no es sencilla y que si impactamos en una parte del sistema, eso cómo puede mover piezas en otro lugar del sistema. Ya hablo de sistema para referirme a la empresa o a la organización. Y bueno, ir introduciendo este pensamiento sistémico. Y no sé, hasta ahí me quedo ahí. Me ha gustado porque al final utilizáis palabras diferentes, más o menos el approach es el mismo. Y en esa conversación que tenéis con ese sponsor o esa persona, ¿cómo le hacéis entender de que al final esto también va a impactar en las personas que esta persona también puede llegar a tener por debajo, por poner un contexto más que nada jerárquico, bueno, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo le hacéis entender de que esto al final también afecta a las personas y no solamente a la relación contractual de que voy a tener que estar 3 meses midiendo KPIs, objetivos, etc., etc.? Yo no sé, Maika, cómo lo ve. A mí en mi experiencia es que tienen clarísimo que va a impactar a las personas. De hecho, lo tienen tan claro que en muchas ocasiones casi les aterroriza, porque se ven en un escenario que es como hay cosas que saben que no van a gustar,
cómo manejo esas insatisfacciones, cómo manejo las posibles resistencias. O sea, normalmente yo el escenario que me encuentro es ese, que son muy conscientes y que precisamente están pidiendo ayuda porque les preocupa esa parte, ¿no? A veces desde la perspectiva de, bueno, ¿cómo hacemos esto de manera conjunta y más participativa? Y a veces desde la perspectiva de, no quiero abrir espacios participativos, sé que hay cosas que no van a gustar, cómo manejo las posibles protestas, malas caras, disconformidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, pues estos aspectos los incorporamos en el diseño. Y vamos modulando el escenario más o menos participativo, más o menos de gestionar duelos, más o menos de articular bien las comunicaciones, y así. No sé, Maika, ¿tú cómo es tu experiencia? Ay, Maika, que estás en silencio. Perdón, No. que me silencio para no meter ruido. Sí, yo pienso lo mismo. Es decir, estaba escuchando a Fede y estaba diciendo, ¿eso puede ocurrir? Que tenga que contarle, porque era como, Dios, no me ha pasado, ¿no? O sea, realmente yo coincido con Miriam en que generalmente hay muchísimo respeto al tema de las personas y si no lo han hecho antes, o sea, no han hecho antes esos cambios es porque les daba miedo lo que podían levantar a nivel de la relación entre las personas, ¿no? O del conflicto entre las personas. Y nosotros como consultores ahí tenemos, bueno, pues es uno de los motivos efectivamente por los que nos llaman. Luego, eso la sponsorización en pequeña, mediana empresa. En las grandes creo que es otra cosa. En las grandes hay una directriz y hay que hacer esto porque alguien muy arriba ha dicho que hay que hacer esto. Miriam, has empezado a comentar, bueno, entiendo que digamos, tu mirada entiendes una organización como un sistema, ¿no? Es un poco lo que te guía. Y entonces, ¿qué tipo de disciplinas entre la mirada o la teoría sistémica utilizáis, ¿no? Para abordar un proceso de cambio? ¿Qué es lo que os guía, ¿no? Cuando estáis teniendo esas conversaciones primero con un promotor, sponsor, luego tenéis los primeros contactos con gente de la organización, de departamentos, de equipos? ¿Qué es lo que os guía ahí, ¿no? Para un poco modular y llevar a cabo cada paso en general. Bueno, yo personalmente a mí me ha ayudado mucho a este enfoque sistémico todo el conocimiento que viene de la Gestalt, de la escuela de la Gestalt, que os recomiendo a todo el mundo, si no habéis hecho lecturas, hacerlas, ¿no? Entonces la Gestalt te da como una serie de principios sistémicos que puedes observar, ¿no? Entonces, cuando ya esos principios sistémicos los tienes ya un poco integrados y grabados, empiezas a mirar, digamos, con esas gafas, ¿no? Igual que en el feminismo las gafas violetas, con la perspectiva de género, pues las gafas sistémicas, ¿no? Y desde ahí interpretas cosas que antes interpretabas de una manera, las empiezas a interpretar de esta nueva forma, ¿no? O sea, te empiezas a poner la atención porque entendáis a lo mejor las personas que no estáis familiarizadas, empiezas a poner la atención cómo la historia de esta organización está impactando en los problemas que suceden ahora y qué cosas, qué nudos se han quedado bloqueados ¿no? en el histórico que están afectándonos ahora, o empiezas a hacerte preguntas del tipo, esta dificultad que llevan arrastrando en una organización desde tantos años, que han probado absolutamente de todo y sigue estando, ¿en qué manera beneficia a la organización que esa dificultad perdure y se mantenga en el tiempo? ¿Mm? Porque a lo mejor hay algo por ahí y por eso, a pesar de que han probado millones de cosas, no me creo yo que ahora venga yo aquí y se lo solucione. Han estado probando ya un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué está beneficiando en realidad esta dificultad de alguna forma oculta no, sino que no estamos percibiendo que hace que eso se mantenga, ¿no? O bueno, algún ejemplo más así que os pueda poner, o qué personas no están siendo incluidas en el sistema y sí que deberían serlo, aunque
olvidándonos de organigramas, olvidándonos de estructuras, ¿no? Pero que de alguna manera el sistema no está teniendo en cuenta y por eso está habiendo malestares o está habiendo, permitidme la expresión, de boicots, ¿no? De alguna forma en el trabajo, ¿no? Te empiezas a hacer ese tipo de preguntas que antes no te hacías, antes ibas a lo mejor a cosas aparentemente más visibles, ¿no? Y otra cosa que yo incorporo en este punto de vista sistémico, ¿no? es también el concepto tensión, que Mónica está muy familiarizado con ello porque en Holacracia lo utilizáis mucho. La manera en que yo lo utilizo es cada tensión que aparece en una organización nos está dando algún tipo de mensaje, nos está hablando de algo que está pasando en este sistema. ¿Y cuál es el mensaje que tiene esa tensión? Hay que descubrir cuál es ese mensaje, ¿no? Y además ser consciente que donde se está manifestando no significa que ahí esté el origen que lo está generando, puede estar en otro lugar del sistema, ¿no? Porque al final en un sistema entendemos que es una cosa interconectada y que lo que sucede en una parte impacta en otras y así, ¿no? Bueno, pues ¿dónde está el origen? Se está manifestando aquí, en este equipo, en esta persona que lo está verbalizando, en este área que está mostrando una serie de disfuncionalidades, lo que sea. Pero a lo mejor el origen no está aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde está el origen? O sí, coincide o no coincide. Y una tercera pregunta es, vale, sabiendo dónde se manifiesta, sabiendo dónde está el origen, ¿dónde intervengo? ¿No? ¿En qué punto intervengo para desatascar esto, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son cosas que se introducen desde la sistémica. Y recomendación, recuerdo, leed cosas de Gestalt, de la escuela Gestalt. Magnífico. Creo que ha vuelto Maika. Sí, la hemos Poder recuperado. enseñar. La hemos Está recuperado. por aquí abajo, la veo. Maika. Ahí está. Maika, a ver, el audio. ¿Me oye? ¿Estás disponible? Ahora, Sí. ahora sí. Ahora. Vale, Miriam nos está compartiendo un poco pues, eso, la mirada, las lentes sistémicas y un poco pautas que tiene, ¿no? Para ir acercando, aproximándose al sistema, visto así la organización. Tú, por tu parte, Maika, un poco, ¿en qué te basas, ¿no? ¿En qué te apoyas un poco cuando te acercas, cuando empiezas a navegar la realidad de una organización para plantear un proceso de cambio? A ver, audio. Sí, Ahora sí. perdón. Ahora. A nivel de metodología, de enfoques teóricos. Si tienes algún tipo de teorías, metodologías, sí. A ver, normalmente yo entro con un pedido muy claro relacionado con las metodologías ágiles. También depende, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora a mí me ha pasado también lo que comentábamos antes de empezar el meetup, pues también un cliente pues, ha cerrado el proyecto que estábamos iniciando, que era de carácter formativo. Entonces, bueno, hay una parte de lo que yo hago que son formaciones de bastante envergadura de horas, pues bueno, formaciones intensivas de unas 500 horas para formar a perfiles de agentes de cambio internos en las organizaciones. Y entonces, dejando a un lado lo que son planes formativos que tienen su propia metodología y su propia forma, sus propios ritmos a nivel de diseño y de ejecución, cuando es transformación organizacional, generalmente llego con un pedido muy claro respecto a metodologías ágiles, que es implementar algún framework o conseguir... sí, tiene que ver mucho con las herramientas. Generalmente el cliente ha oído cosas y pide algo muy concreto, ¿no? Entonces, después de esos ajustes iniciales en los que hablamos si es eso lo que va a cubrir sus objetivos o es otra cosa, generalmente yo llego muy al tajo, muy al que va, ¿no? O sea, llego a aplicar un framework concreto o hacer algo que está muy definido. Y alrededor de eso es donde voy tejiendo el cambio cultural. Es decir, para mí es a través de las empresas que tienen producto digital o que son de producto digital, que son la mayoría de mis clientes, para mí el producto es la cultura, ¿no? O sea, lo que nos permite trabajar la cultura realmente son los procesos de trabajo cotidiano. Entonces, la suerte que yo tengo es que entro en esos procesos a nivel cotidiano. ¿Qué pasa? Que para mí la forma de trabajar la cultura es a través de la mejora de los procesos.
Entonces tengo la excusa perfecta para empezar a primero entender en qué tipo de organización estoy, cuáles son sus necesidades, en qué sinergias me puedo apoyar, qué tipos de liderazgo hay, quién los ejerce. Porque yo estoy cubriendo un objetivo que es muy finalista, ¿no? Está muy delimitado, que es pues scrumizar unos equipos o implantar Kanban o hacer un roadmap de productos o whatever. Entonces empiezo por ahí y luego voy entendiendo esa organización y voy trabajando con el cliente, con el sponsor, al nivel de que también ellos entiendan qué visión estoy teniendo yo y compartamos un roadmap de esa transformación, ¿no? Con objetivos más a medio y largo plazo. Bueno. A mí siempre me queda la duda de, porque me ha pasado a veces que voy ahí con toda mi ilusión, pero sí es cierto que en algunos casos la realidad te da un buen golpe. Es decir, vosotras cuando tenéis que afrontar este tipo de, sea cualquier tipo de iniciativa, sobre todo cuando estamos hablando de cambio, en el cual hay una estructura y justamente la idea es o mejorar lo que ya hay, pero digamos no es mantener el status quo. ¿Cómo os preparáis vosotros como agentes de cambio para afrontar ese desafío, por llamarlo de alguna manera? ¿Cómo nos preparamos nosotras, dicen? Sí. Nosotras, a nivel personal. Pues mira, yo voy al gimnasio y me ayuda mucho. De hecho, he mejorado mucho como consultora desde que he retomado por fin la disciplina física en mi vida, después de unos años que no podía hacerlo por enfermedad. Y yo creo que hace falta una disciplina de cuestionamiento bastante seria. Es decir, día a día tienes que trabajar con aquello que se te está haciendo bola para revisitar tus sesgos, tus prejuicios y tus taras mentales que tienes que evolucionar, ¿no? Porque claro, pues todos tenemos como yo digo, tenemos nuestra pedra y hay cosas que llevamos mejor que otras, ¿no? Entonces, aquello que nos hace sufrir y que se nos atasca es un gran indicador de dónde tenemos que trabajarnos. Pero dicho esto, o sea, hay cosas que no vas a conseguir en el corto plazo. A mí también me ayuda mucho el tener compañeros, coaches, consultores, compañeros de profesión, de la comunidad también, con los que puedo pelotear ideas y puedo pelotear dificultades. Para mí eso es fundamental. El poder charlar con gente que se dedica a lo mismo que yo y que puedan darme su visión de cómo mejorar lo que estoy haciendo también, ¿no? Sí, yo voy un poco más o menos en la misma línea que Maika, ¿no? O sea, quiero decir, al final cuando entras en una organización hay que hacer un ejercicio muy fuerte de no juicio. O sea, si esa organización está funcionando así es porque es la mejor manera que están encontrando, más allá de que eso case con tu escala de valores, tu forma de pensar o no. Y desde ahí hay que ser muy, muy, muy respetuosa, ¿no? Y a veces en momentos de tensión te puedes ir de ahí y no digo que faltes al respeto, pero a lo mejor te puedes, ¿no?, poner un poco más nerviosa o decir algo que incluya algún juicio. Entonces, un poco para mantenerte en esa clave de respeto, un poco lo que yo hago es ejercicios de, o sea, intentar estar muy consciente de mi estado en ese momento y sobre todo antes de entrar en la organización a través de meditación. Luego hago también trabajo de coaching y terapia pues para yo conocerme muy bien, ¿no?, en mis egos, en mis cosas, para que no haya nada que en un momento dado conecte o la organización active y mi ego se dispare, ¿no? Entonces trabajar, conocerme muy bien y hacer trabajo terapéutico. Y
por supuesto, pelotear ideas con profesionales buenísimas y buenísimos que los hay alrededor de mí y de mi confianza, porque te despeja muchas ideas que a lo mejor tú no estabas conectando en ese momento y ayudan un montón. Sí, a mí se me ha olvidado lo de la terapia, pero también sin duda. Bueno, la terapia ayuda mucho en la vida en general, pero también en el trabajo, sobre todo algo que yo creo que es muy necesario, que es despersonalizar, ¿no? El quitarnos ese protagonismo de pensar que todo va con nosotros y que la gente hace las cosas para tocarnos las narices, o en algún sentido hay cosas que van con nosotros, y despersonalizar y bajar la carga emocional. Desde luego, siempre recomiendo mucho la terapia y coaching no he hecho, pero entiendo que en el límite en el que no llega a ser terapia, pero ayuda a mejorar, a conseguir objetivos, también es una gran herramienta. Y Miriam, ya te pregunto yo le pregunto a Miriam ya también, ¿y supervisión has probado? Porque yo no he probado nunca la supervisión profesional. Sí. ¿Qué tal? Pues la verdad es que muy bien. Yo sí que he probado, además tuve la suerte de ser parte de una iniciativa, o sea, parte promotora de una iniciativa que se llamaba, o sea, lo que pretendía era juntar a personas, agentes de transformación, ¿no?, para ayudarnos en los casos. Pero ahí había personas en algunos momentos que estaban dentro de organizaciones, es decir, que promovían los cambios dentro de su propia organización, y luego en otros momentos estábamos personas que acompañábamos desde fuera en procesos de organización. Y quedábamos físicamente, porque éramos de distintas ciudades, incluso de distintos países, cada 3 meses en alguna ciudad, y seguíamos una metodología que habíamos preacordado y que estuvimos entrenando. Bueno, y nos estábamos 2 días intensivos trabajando en casos. Cada persona trabajaba los casos que tenía abiertos y siguiendo, bueno, pues esas metodologías preacordadas, nos dábamos apoyo mutuo en esos casos. Y la verdad es que es, o sea, maravilloso. Yo salía de allí aprendiendo muchísimo de los casos que exponían otras personas, contribuyendo a que los solucionaran, y también los casos que llevaba yo entre manos, en los que me encontraba bloqueada o a lo mejor no bloqueada, pero sí pues baja de ánimo o tensionada o lo que sea, salía súper energetizada y con ideas muy claras de cómo hacer. Y es un poco, yo creo, el enfoque que hacen en Teoría U, en el MOOC de Teoría U, cuando hacen los círculos de coaching. Es un planteamiento muy parecido, el que hacía yo ahí en este contexto y el que vienen haciendo en el MOOC de Teoría U. Un poco parecido. Dejarme que se me están acumulando las preguntas y me gustaría intentar responder alguna de ellas. Creo que esto lo has comentado, lo acabas de comentar, Maika. Hay una pregunta sobre si utilizáis el coaching para todo lo que es la gestión del cambio. Vale, esta es una pregunta con trampa, porque, bueno, en Agile tenemos el rol del Agile Coach, que no es un coach en el sentido del coaching profesional, es otro tipo de perfil que a mí me gusta más llamarlo agente de cambio, pero bueno, en cuanto a metodologías ágiles. Yo hago coaching ejecutivo, aunque siempre que hago coaching ejecutivo advierto al coachee que yo no tengo ninguna certificación en coaching. Mi experiencia viene de la relación de ayuda, que he trabajado durante 15 años en el sector de la intervención social. La relación de ayuda es lo que había antes de que tuviéramos el nombre de coaching profesional, la disciplina de la que nace el coaching profesional. Y me interesa el coaching, me interesan las herramientas, pero soy ahí un poco beligerante y no me voy a certificar, tampoco es el centro de mi actividad el coaching ejecutivo. Es sencillamente cuando me llega un caso, pues tengo como regla no
no decir que no. O sea, tengo que aceptar los casos de coaching que me llegan porque no son muchos, son asumibles, pero últimamente, o sea, antes hacía coaching ejecutivo dentro de los proyectos allá el que llevaba, pero de una colaboración que hice con el compañero José Radíez, y él me comentó una visión que a mí me hizo pensar mucho, que era no hacer coaching ejecutivo en proyectos en los que estás interviniendo desde la consultoría organizacional, desde el cambio organizacional, porque puede suponer algún tipo de ventaja para alguien en concreto, ¿no? O algo así. O sea, puedes estar desbalanceando las fuerzas, digamos, un poco. Entonces, la verdad es que me hizo pensar, porque aunque yo suelo ser muy disciplinada en el mantener alejado, ¿no?, el cambio organizacional del coaching ejecutivo, sí que muchas veces me ha hecho falta para ayudar a managers a transitar desde un estilo de dirección muy vertical y muy directivo, sí, a otro más participativo, a confiar en la delegación, confiar en la capacidad del equipo. Ahí me ha ayudado mucho, pero es verdad que hasta cierto punto puede suponer una desigualdad, ¿no?, con el resto. Entonces ahora pues intento no meterme en ese tipo de coaching. Si hace falta, pues les ayudo a buscar un coach, otro coach, y que bueno, pues sí, por supuesto, si necesita una relación de coaching, que la tenga, pero no con quien está llevando la transformación organizacional. Me parece interesante ese enfoque. Miriam. Sí, bueno, a ver, yo en 2010 sí que me formé en coaching ejecutivo. De hecho, está conectada por aquí una persona que por esa época fue conejillo de indias mía, y desde aquí te pido perdón por aquel proceso de coaching que era de mis primeros. Entonces, desde ahí hay veces que me llaman, ¿no?, personas que trabajan en organizaciones y me piden procesos de coaching individuales que yo solo acepto si son para un enfoque profesional. O sea, no hago coaching live que otras personas sí que hacen, porque no me siento cómoda ahí y sin más, no, y ya está. Entonces, de cara a los encargos que realizo, a mí normalmente las organizaciones, las empresas me llaman para intervenir en todo el sistema o en una parte del sistema, raramente en personas individuales, ¿no? Entonces, sí que es cierto, bueno, entonces desde ahí mi approach es trabajar con el sistema, ¿no? Por eso las intervenciones que hago son casi en su 100% grupales, ¿no? Más numerosas o menos numerosas, pero grupales. Lo que sí que es cierto es que ese aprendizaje de coaching a mí me ha ayudado mucho a, de nuevo, con esta perspectiva sistémica, si entendemos ese grupo como si fuera un organismo vivo, ¿no? Empiezas a detectar las energías grupales, ¿no? y aprendizajes del coaching que podrías aplicar a una persona individual, puedes aplicarlos y trasladarlos a este contexto grupal. A veces sí que es cierto que en esos trabajos grupales puede haber en un determinado momento algunas personas que se encuentren en algún tipo de bloqueo, que haya algún tipo de dificultad que me lleve a pensar, sería interesante hacer aquí una intervención individual. Y en esas ocasiones, como muy bien dice Maika, y yo comparto ahí su punto de vista, normalmente no soy yo la que lo realiza, porque si yo estoy a cargo del proceso, de repente intervenir en una escala individual e involucrarme ahí, no sé si podría contaminar o no el proceso. Pero yo creo que es más limpio
buscar con alguna persona colaboradora que se encargue, ¿no?, de esos procesos individuales, que vaya trabajando en paralelo con las intervenciones que hago yo y bueno, que tenga así la cosa más limpieza, ¿no? Otra cosa es que inevitablemente las personas que me contratan, ¿no?, pues, que además normalmente están en posiciones de bastante influencia en la organización, pues bien son las o los CEOs, o bien son algún tipo de jefa o jefe de grupo, de departamento, de áreas, o que sea, ¿no? A lo mejor esa persona desea un proceso de coaching y como ya tiene la confianza o el vínculo realizado contigo, no quiere que entre alguien externo, aunque se lo recomiendes, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, depende de los casos, no lo vemos, ¿no? Y aunque no pida un proceso de coaching, es cierto que yo, como digo, a mí el coaching me ha dado, o sea, al final yo me nutro de un montón de enfoques, de herramientas diferentes, todo lo que pillo por el camino, todo lo que aprendo, que pueda incorporar algo, ahí que se va para mi maletín de herramientas, ¿no? Entonces, yo sí que es cierto que al coaching le tengo que agradecer algunas herramientas o algunas formas de aproximarme a la organización, ¿no? Y cuando estoy hablando con esas personas que me contratan, de alguna forma, cosas que me plantean, yo no doy respuestas, hablo mucho desde la pregunta. De hecho, había una CEO que me acuerdo en un proceso que estuve haciendo de llevar a acompañar a que su organización fuera TIL, porque habían leído el libro de Lalu y querían ser TIL, y estuve ahí 2 años acompañando. Y ella decía de mí que siempre le hacía las preguntas justas para llevarla a la solución, ¿no? Porque para ella lo que estábamos teniendo es una conversación. Para mí, lo que había detrás era una utilización de herramientas de coaching para ayudarla a ella a ubicarse, a darse cuenta de cosas por sí misma que no estaba viendo, a ayudarle a desbloquear ciertos prejuicios que estaba teniendo, a ayudarle a cambiar ciertos esquemas mentales, ¿no? Lo que pasa es que no estaba siendo un proceso de coaching formal, pero a mí me sirve mucho introducir las herramientas de coaching. Sí, desde luego que el coaching es como creo que lo que nos podemos quedar es lo que dice último Miriam, que utilizas herramientas, utilizas alguna de las preguntas que acompañan, ¿no?, para pensar, para ver cómo reaccionan, qué resonancias hay, ¿no?, a la situación. Pero si se trata de hacer un proceso individual de coaching, pues con mucho respeto y la tendencia mejor a derivarlo a alguien externo, que no esté contaminado, que no esté tan metido dentro del proceso de consultoría en general. Si no, hay que saber demarcarlo muy bien y según también la complejidad, ¿no? Porque a veces eso, la tendencia es ya te conozco, quiero continuar mejor contigo, pero según qué casos. Entonces, en estos procesos de transformación y de acompañamiento se utilizan muchas veces herramientas de coaching. Estamos hablando un poco, pues, cómo os preparáis vosotras, pues eso, que tenéis diferentes enfoques, que sí que os podéis apoyar en temas de herramientas de coaching. Y muy bien, entonces tenéis que tener ese papel neutral, hacer un poco, como dice un compañero mío de psicohigiene, de vez en cuando para ver cómo nos trabajamos nuestras taras y también no juiciar y acompañar lo máximo posible desde esa neutralidad y respeto. Y ya estamos empezando, ya está claro el encargo, se quiere trabajar, vamos a trabajar juntos, vamos a colaborar y empezáis, ¿no? Una puede tener algo más definido y más claro, pues vamos a scrumizar, vamos a hacer un proceso hacia TIL más participativo. Ok, empezamos a trabajar y ya tenemos un poco un diseño, ¿no?, de cómo vamos a ir haciendo los primeros pasos. Ese horizonte, por ejemplo, de 3 meses que comentaba Maika. Empezamos a trabajar, pero ¿cómo leemos si esto está calando, ¿no?, en la gente que tiene que adaptarse, que se tiene que mover en ese nuevo formato, en esa nueva forma de trabajar? ¿Cómo utilizáis? ¿Qué signos son los que os indican, uy, aquí hay algo que no se ha entendido o hay compromiso o no hay compromiso? ¿Cómo os acercáis, ¿no?, a este tema? Recordamos que trabajamos con personas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vais leyendo en el terreno?
¿Todas las preguntas van a ser tan difíciles? O cómo lo vais preparando, pero a medida que pasa el tiempo y se va haciendo, ¿cómo vamos mirando, ¿no? ¿Cómo vamos sintiendo? ¿Qué sensores hay ahí? Sí. A ver, venga, me lanzo yo con una primera respuesta, Maika, y tú me ayudas. Yo la forma que hago es, pues yo pregunto, sin más, o sea, yo pregunto. Y además, como mis intervenciones normalmente son grupales, pues muchas sesiones comienzan con, vamos a hacer un termómetro, ¿no? Imaginemos una línea en el suelo que cruza esta sala y que un extremo es, y ahí empiezo a lanzar una serie de preguntas, ¿no? Donde un extremo es fantástico y el otro extremo es el puñetero infierno, ¿no? Y me permitís el taco, perdón. Entonces, bueno, voy lanzando preguntas que se mueven así, la gente se coloca, ¿no? Físicamente a lo largo de esa línea física y desde ahí tenemos un sentir un grupal de cómo está la cosa, ¿no? Cómo de alineada o de alineado te sientes. En un extremo de la sala 10, ¡buah, estoy super power! En el otro lado de la sala, te odio, no quiero que vengas ya nunca más por aquí, ¿por qué te habrá contratado mi empresa? No lo soporto, ¿no? O en un extremo, ¿cómo de feliz estás con el proceso? ¿O a qué nivel lo entiendes? Y en el otro extremo no entiendo nada, o estoy súper infeliz con el proceso, ¿no? O cosas así, ¿no? O cualquier otra cosa que si tú piensas que no van a ser honestos de manera abierta, pues pueda permitirles el anonimato, ¿no? Pues además seguro que Maika hace un montón de estas cosas en Agile, ¿no? Pues poner tarjetas boca abajo y las levantamos y luego hacemos un sentir general o no sé, yo la verdad es que preguntando directamente, eso es lo que hago. Sí, yo estaba pensando, porque claro, no me encajaba, de alguna manera la pregunta no me encajaba, y es que en realidad la pregunta está planteada como de forma polar, ¿no? Es la gente está comprometida, no está comprometida, está funcionando, no está funcionando, ¿no? Y ojalá la realidad fuera tan sencilla, ¿no? Nunca es tan sencilla, yo probablemente pues tengo, o sea, para empezar, siempre creo que la gente está comprometida, que las cosas están funcionando y de ahí voy captando información y haciéndome un mapa de la complejidad del terreno, que el problema no suele ser que la gente esté comprometida o no, sino porque hay cambios que son muy de sentido común y que es difícil que la gente te los pueda cuestionar porque está claro que es una mejora obvia, ¿no? Del sistema, pero hay muchos matices que no vemos cuando llegamos porque nos falta información. Entonces, yo siempre creo que las personas tienen motivos legítimos para resistirse a las cosas y que lo único que tengo que hacer es entender qué es lo que yo no estoy viendo, qué están viendo ellos y qué voz están trayendo sobre riesgos, sobre alertas, ¿no? Que ellos pueden tener y que yo no tengo. Entonces, intento dar legitimidad a todas las voces porque si no, yo me convierto en un juez que no quiero ser, que sí, para eso habría estudiado Derecho. Y lo que quiero es entender cómo lo que yo estoy proponiendo puede engancharse con las necesidades de las personas para que todos ganemos. Entonces, para cómo respetar lo que las personas necesitan y el cambio que yo quiero traer para que todos ganemos, ¿no? Al final, cuando decíais antes si me apoyo en algo, para mí el enfoque más relevante que yo utilizo y el que ha transformado mi trabajo y mi vida es el enfoque cooperativo en la gestión de conflictos y en la vida en general, que es buscar esa forma en la que encajan las necesidades de todos para encontrar soluciones, por lo menos, o por lo menos la gran mayoría tengan resueltas sus necesidades, ¿no? Entonces, la gente de normal, si está sana, quiere, o sea, todos queremos lo mismo y es estar mejor, estar a gusto, contribuir, tener un trabajo significativo, tener una vida significativa. Al final, o sea, bueno, pues alguien hay que puede no estar muy bien, pero la mayoría sí lo están y estamos buscando todos algo parecido. Entonces, conectar desde ahí
no es tan difícil. Luego los matices, bueno, pues personas que lo ven menos o que les cuesta o que les está costando, por un lado son la ayuda para ver cosas que tú no estás viendo de primeras porque no conoces el contexto, y por otro lado intento siempre enfocarlo desde la normalidad, o sea, es normal que se resistan, si no yo no tendría trabajo, ¿no? Para eso vengo yo, porque no es fácil, entonces pues ¿cómo me voy? Porque a veces nos enfadamos también, ¿no? Y yo me enfado a veces. Entonces cuando me veo que estoy ahí como, esta persona no me está poniendo fácil las cosas, bueno, claro, es que, ¿qué quieres? ¿Que te contraten para no hacer nada? Pues claro, te lo tienen que poner difícil y además así tú vas a aprender y te vas a retar a ti mismo, ¿no? Es un poco el enfoque que a mí me gusta tener. Sí, me encanta, si me permitís, esto que ha apuntado Maika, ¿no? Que yo lo que observo es que se tiende a entender a las personas que manifiestan disconformidad o resistencia, ¿no? que le solemos llamar la resistencia, como, qué fastidio, ¿no? Esta persona no quiere esto, ¿no? Y es mucho más interesante ese enfoque de no, espera, esa persona que no está queriendo esto, algo hay, algo está sucediendo que no estamos contemplando, ¿no? Algún peligro está viendo, algún riesgo está viendo, alguna dificultad en sostener ese cambio para la organización o para su persona, que puede ser representativa de muchas otras personas, y está poniendo esa voz, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar, en vez de enfadarnos con esa resistencia, cómo podemos aprovecharla, dialogar con ella y continuar adelante? No significa ¿no? que se tire la toalla con el proceso de transformación, pero integrarla y continuar adelante de una forma mejor, más sostenible, ¿no? Iterar ese cambio. Pues muchas gracias, Maika, por traer ese apunte. De todos modos, creo que va un poco ligado con lo que comentabais antes, ¿no? El hecho de no llegar ahí con tu ego de yo vengo aquí a cambiar las cosas y yo sé todo y todo lo que yo te diga va a ser fantástico, sino también el replantear, hacer ese ejercicio de humildad y decir, pues no lo sé todo y es probable que este proceso de cambio me enseñe otro tipo de cosas, aprenda otro tipo de cosas y me enfrente a otro tipo de personas o de personalidades o del mismo contexto quizás de la organización. Y quizás eso, digamos, sea un ejercicio muy, muy interesante personal para hacer, para decir, oye, ¿qué puedo aprender de todo este proceso nuevo, de estas personas nuevas? Y cómo eso me puede ayudar, digamos, a la hora de ir, por ejemplo, a otro tipo de organización. Entiendo que cada desafío, cada challenge es diferente y al final en cada uno de ellos aprendéis vosotras mismas de cosas que decíais, ostras, quizás esto es lo que puede funcionar, pero no. Y me voy al principio de lo que decías, Maika, eso de ir tirando piedritas para ver realmente un approach muy de adaptativo para ver qué es lo que va funcionando y qué es lo que no, empezar a ver dónde se empiezan a mover cosas, dónde no, dónde la cosa está un poco más estancada. Me interesa saber cómo desaprendéis lo que ya sabéis para aprender otro tipo de cosas, es decir, reflexionáis vosotras mismas, no sé, llamémoslo retrospectiva personal o después de por ejemplo, de vuestra colaboración con esa empresa, ¿hacéis un estilo post-mortem o algo de eso que os ayude, post-mortem, bueno, que os ayude a reflexionar sobre cosas que teníais en vuestra cabeza, modelos mentales que vais a una organización y decís, ostras, no, esto lo tengo que desaprender para intentar aplicarlo de otra manera o... Pues a mí particularmente, el final de los proyectos me dejan agotada y mirando el Gotelé. O sea, el cefalograma plano, lobotomía y poco más. O sea, me quedo un poco vacía. Entonces, necesito que pase un poco de tiempo, digerir eso emocionalmente también un poco y luego hacer esa especie de retro post-mortem. Yo tengo dos herramientas que a mí me gustan mucho. Una la he descubierto hace muy poquito y la otra hace mucho. La de hace mucho es el diario o el cuaderno de campo. No he conseguido que sea diario, pero sí es bastante frecuente y a mí me ayuda mucho a aterrizar pensamientos, emociones, un poco, o sea, no hay nadie que pueda aguantarme la chapa que me aguanta mi diario. Es decir, yo ahí puedo volcar
todo lo que estoy viendo y sintiendo en el proyecto y pensar periódicamente, ¿no? Con mucha frecuencia. Esa es una parte importante. Y la otra, la que he descubierto hace poco, que me ayuda muchísimo, es que me hago mis offsites por cada estación del año, o eso intento. Me hago un offsite de 2 o 3 días centrado en el trabajo de los últimos 4 meses. Y bueno, pues ahí, bueno, 3 meses, ¿no? Son sí. 4 no 3. Sí, bueno, lo hago cuando puedo, pero más o menos intento que sea uno por estación y que sea una retro de los últimos 3 meses a nivel de trabajo y a nivel de proyectos también, bueno, no solo con clientes, sino de proyectos profesionales, ¿no? Y esas dos herramientas a mí me ayudan mucho a un poco hacer el inspect and adapt que necesito. Sí, a mí lo que, a ver, a mí cosas que me ayudan es, bueno, efectivamente como a Maika hay cosas que puedo reflexionar ya en el momento, pero hay otras que pasa mucho tiempo hasta que de repente me hago una composición, ¿no? De qué sucedió, qué nuevo aprendizaje, por qué sucedió aquello, que no, ¿no? O sea, sí que es cierto que necesito un tiempo de reposo, pero algo que me ayuda muchísimo a hacer como reflexiones potentes es cuando voy a dar formaciones o hago talleres, pues claro, ahí me suelen pedir que comparta casos que yo he trabajado ya en el pasado, ¿no? O utilizo casos de los que yo he trabajado en el pasado para hacer ejercicios en el workshop, además de trabajar con los propios casos de las personas que participan, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes que compartir un caso, pues tienes que hacer ese ejercicio de reflexión muy estructurado, ¿no? Es cuál era el contexto, qué pasaba, cuáles fueron las intervenciones, qué sucedió, cómo manejaste por el camino, qué cosa funcionó, ¿no? Y entonces ahí me encuentro con que el hacer ese ejercicio para un taller o una formación, de repente a mí me lleva a una reflexión que a lo mejor todavía no tenía hecha, ¿no? Y como mirar aquel trabajo que sucedió en el pasado de una manera más completa, ¿no? Y así como más entendible. Y luego lo que hago para entrar en una organización como limpia, o sea, claro, es que es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Porque por un lado no puedes ir limpia de lo que ha pasado, porque precisamente una de las cosas con las que aportas valor como consultora externa es que llevas el bagaje de lo que sucede en otros lugares, ¿no? Entonces, te puedes limpiar hasta cierto punto, pero hay una parte que no, porque de hecho te lo piden, oye, y en otros sitios ¿cómo hacen? ¿No? O cómo has hecho. Pero sí para evitar caer en la cosa de voy a aplicar aquello que funciona en aquel lugar o voy a entender que esto que está pasando aquí es por los mismos motivos que pasó allá, ¿no? Es trabajar con hipótesis. Entonces, yo hago una observación en una empresa pues de una dificultad, un conflicto, una situación que se está dando, lo que sea, ¿no? Y yo me hago una hipótesis y entonces peloteo esa hipótesis con la empresa, ¿no? Y les digo, uy, estoy observando esto. Mi hipótesis o mis hipótesis, que a veces no son una sino varias, de lo que está pasando es esto y aquello, ¿no? ¿Y a ti qué te parece? ¿No? Y entonces hay veces que dices, pues mira, he acertado, ¿no? Y a veces que te dicen, ¡ay! ¿No? Y les lleva a reflexionar y de manera conjunta, uy, que me atraganto, detectamos una nueva cosa que para nada era lo que yo estaba pensando, o a veces sí coincide con lo que yo estaba pensando, ¿no? Entonces, una vez que ya, digamos, compartimos esa hipótesis, ahí ya, vale, pues en base a esta hipótesis, ¿qué intervención haríamos? ¿No? Y ahí también revisamos diferentes alternativas. Oye, en otros lugares me funcionó esto, pero también ahora se me ocurre que podría ser esto otro, o en este contexto, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué sentir te da? ¿No? Y entonces hago un trabajo bastante de co-creación con la empresa en este formato que os cuento de hipótesis y luego alternativas a esas hipótesis de intervención. Esa es un poco mi forma. Quizá volviendo un poco a recuperar ese momento del encargo, se hace el encargo
se tiene una idea de lo que se quiere aproximada y luego, bueno, pues va saliendo a la superficie más y más cosas y se va trabajando. Y recuerdo esa pregunta, ¿no?, que plantea Miriam de si ya se ha hecho este trabajo, ¿qué sería, ¿no?, el éxito? ¿Cómo puedo saber, así para el que acompaña, saber en qué miden ese éxito o ese progreso? ¿Qué utilizáis para, mientras tanto, o sea, cuáles son los indicadores compartidos quizá, ¿no? Supongo que de esa conversación se generan una serie de indicadores. ¿Con qué frecuencia se van revisando? ¿De qué manera igual los plasmáis, ¿no?, para que sea una cosa que en conjunto vaya revisando tanto el que acompaña como la organización? ¿Cómo hacéis eso? Si pensamos en típicos indicadores y métricas, no sé si es eso o de qué manera os vais un poco, ¿no?, calibrando en conjunto. Claro, a nivel de metodología, a veces el problema es que el objetivo es implantar una nueva forma de trabajo X. Y entonces parece que el éxito es haber implantado la forma de trabajo y no obtener los resultados, los beneficios que tiene trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, llevar eso a indicadores es complejo, eso lo sabemos todos, es muy complejo entender cuáles son los indicadores exactos que se van a ver impactados y en cuánto tiempo. Pero bueno, cuanto antes empecemos, antes lo vamos a conseguir, ¿no? Entonces, sí, el tema de métricas es súper importante desde el principio y además mantener mucho foco ahí para no quedarte en entonces habremos tenido éxito si se cumplen las ceremonias y si usamos los artefactos y si, ¿no? Sino si esto nos está dando lo que esperamos obtener de esto. Entonces, claro, en esa primera conversación hay que hablar de para qué quieres hacer esto, por supuesto, ¿no? Entonces, y cómo lo vamos a medir, como decía Miriam antes, cómo nos daremos cuenta de que lo hemos conseguido, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué se podrá ver? Y luego a mí, ¿cómo trabajamos sobre eso? Porque claro, una cosa es lo que hables en la primera conversación y otra cosa es lo que termina ocurriendo y lo que aprendes sobre los indicadores en ese contexto. Entonces, a mí me gusta trabajar con un backlog de transformación. Es una pila de trabajo que queremos acometer para conseguir los objetivos que nos estamos planteando. Entonces, por objetivos, plantear acciones. O sea, tenemos tal objetivo, qué acciones queremos tener, refinar eso y empezar a llevar al to-do y al doing acciones e irlas monitorizando, ¿no? Igual que hacemos con un backlog en Scrum, pues hacerlo con la propia transformación y de forma periódica ir revisando si estamos cerca o no del cumplimiento de objetivos y cuáles serían las siguientes acciones que nos planteamos hacer. Y por supuesto ahí el trabajo sobre qué indicadores estamos analizando que nos permiten entender cómo de lejos o de cerca. En ocasiones Toyota Kata también me gusta y me sirve. Pero al final el backlog de la transformación es muy interesante porque al ser un artefacto, al final de mi intervención es un regalo también para el cliente, ¿no? Es ahora esto es vuestro y la transformación continúa, solo que yo no estoy dinamizándola, ¿no? Y sois vosotros y ya sabéis cómo funciona. Entonces podéis haceros cargo de las siguientes fases de la transformación. Pero el tema de indicadores a mí me parece complicado, me parece que no lo tenemos resuelto, es decir, que tampoco hay un libro de indicadores, hay muchas pistas, hay trabajo sistematizado muy bueno del que podemos aprender mucho, pero es donde está, incluso en mi experiencia, en los buenos consultores con muchos años de experiencia, ese tema sigue siendo crítico y asignatura pendiente y por supuesto en mí también mejorable, ¿no? Sí, mira, yo justo estoy leyendo un libro sobre indicadores, que os lo enseño, mira, lo tengo aquí en la mesa, precisamente. No os puedo decir todavía si me ha gustado o no porque estoy leyéndolo, pero a mí me lo recomendó alguien que considero muy buen profesional, o sea que entiendo yo que estará bien, pero no lo sé, aquí os lo dejo, no os lo puedo decir de primera mano. Entonces, a ver, ¿yo qué es lo que hago?
Pues un poco en cada organización una cosa diferente, ¿no? Hay organizaciones que, o sea, efectivamente, tener algún tipo de medida es súper importante, ¿no? Sea más sofisticada o menos sofisticada, ¿no? Porque al final también es lo que te valida a ti cuando te vas de la empresa para que digan, aparte de las posibles sensaciones que puedan tener, ¿no? Y que puedan estar encantadas o encantados de la vida contigo o te odien, no lo sé, depende. Pero sí que podamos tener algo que de alguna forma de acuerdo hayamos dicho, pues el trabajo se ha finalizado o se ha conseguido o no, ¿no? Entonces hay empresas que sí que piden KPIs más cuantitativos y más sofisticados, y yo que soy súper torpe para eso, entonces cuento con colaboración de otros profesionales que lo hacen 20.000 veces mejor que yo, bueno, y tanto porque yo lo haría fatal, yo creo. Entonces hacemos un trabajo coordinado en el que yo voy trabajando un poco con la organización y en paralelo está esta persona, según ahí llega el momento de establecer qué mediciones vamos a hacer en algún momento, pues se genera un equipo de trabajo alrededor de este profesional que yo introduzco en el trabajo y elaboran ahí los KPIs más cuantitativos y más científicos y más ingenieriles hasta donde quieran, ¿no? Y bueno, pues luego los utilizamos y ya está. Pero y ahí es una cosa en la que desde luego coincido con Maika, que no sería yo fuente de inspiración porque no soy buena en esa parte. Lo que sí que establezco sin necesidad de apoyo, con más rigor, son KPIs más cualitativos. Entonces, en esa pregunta inicial que les hacía, ¿qué os gustaría que hubiera pasado? La segunda pregunta que les hago es, ¿y cómo sabremos qué ha pasado, ¿no? Sin necesidad de entrar en esos KPIs cuantitativos, sino simplemente, pues, oye, de hecho les hago incluso visualizaciones de imagínate que ya estamos ahí y que te das un paseo tú por la mañana nada más llegar por la empresa y empiezas a ver cosas que dices, mira, esto no pasaba, que ahora sí que pasa, gracias a todo lo que hemos hecho, ¿no? O mira, esto ya no pasa, que antes sí que pasaba, ¿no? Entonces, y les hago ponerse en ese escenario, a veces incluso cerrando los ojos y empiezan a decirme cosas, ¿no? Que pueden ser de lo más variopintas, desde ahora nos reunimos todos los días 15 minutos por la mañana, hasta ahora nos decimos hola, ¿qué tal por el pasillo? Porque antes no nos hablábamos, o sea, o sonreímos más, o no sé, te pueden decir millones de cosas diferentes. Y yo eso lo doy como válido en cuanto a KPIs cualitativos. Entonces yo todo eso me apunto y de vez en cuando voy preguntando, ¿no? Incluso en las sesiones grupales, también una cosa que al principio no hacía y que ahora ya sí que hago porque me he dado cuenta de casualidad, ¿no? De estas cosas que empiezas a hacer de casualidad y dices, ostras, qué bueno, ¿cómo no he hecho esto antes? Siempre. Pues son hacer muchos overviews, ¿no? Es al inicio de una sesión nueva, cuando estamos, yo qué sé, ya llevamos varias sesiones, han pasado ya varios meses, ¿no? Pues entonces en todas las veces que se ven conmigo hago un overview, ¿no? Bueno, ahora vamos por esta parte del proceso. Recordaos que primero hicimos esto, segundo hicimos aquello, tercero hicimos aquello. Vamos notando diferencias en esos, digamos, KPIs cualitativos, ¿no? Es ¿cómo vamos a nivel de iniciativa? ¿Tenemos más iniciativa o menos iniciativa que antes? ¿Estamos más satisfechas o menos satisfechas? ¿Tomamos las decisiones de manera más distribuida o menos distribuida? ¿Percibes una mayor transparencia o una menor transparencia? O, no sé, depende de lo que se esté trabajando en cada caso, claro. Y van contestando primero a nivel sensaciones. Y luego digo, ¿y esa sensación de qué te viene? ¿Qué cosas observas? Que tú tienes esa sensación, ¿no? Y entonces me empiezan a decir, pues porque ahora la documentación que antes yo no tenía acceso, ahora sí que tengo acceso a nivel de transparencia, ¿no? O me dicen, pues porque antes trabajadoras y trabajadores de base no se atrevían a hacer determinadas cosas y el otro día resulta que se pusieron de acuerdo para hacer no sé qué y sin pedir perdón ni permiso lo hicieron y luego nos contaron los resultados, ha ido fenomenal y se está extrapolando a otros equipos. O porque porque ahora tomamos decisiones que antes solamente sucedían en lugares limitados, ¿no? Y de arriba en la jerarquía y ahora resulta que yo he decidido algo a ese respecto o por lo menos he dado mi opinión y tal, ¿no? O así, me van diciendo qué cosas observan que efectivamente les llevan a tener esa sensación general, ¿no? Entonces, esa parte
sí que hago. Y sobre todo eso, esa especie de overview. Recordad que hicimos ya esto, luego estamos en esto, ahora estamos en esto, ya hemos llegado a esto, ¿no? Entonces pueden ir viendo el progreso, ¿no? Porque si no se pierde un poco, ¿no? Cuando te metes en el zoom de cerca, pierdes la sensación de todo, incluso los equipos tienen la sensación de que no estamos avanzando, cuando están haciendo a lo mejor avances enormes, ¿no? Pero en el día a día no se dan cuenta. Entonces, el llevarlos a este overview, de repente hacen, ¡ostras! Espera, que es verdad, llevamos ya camino recorrido. Nos queda mucho y nos apetecería que fuera esto más rápido, pero no, que ya hemos hecho cosas, sí. Bueno, iba ahora a seguir preguntando, pero me estaba dando cuenta que se nos pasa el tiempo, queda mucho y nos queda poco tiempo. Entonces, Fede, ¿pasamos un poco a abrir ya a los demás? Sí, muy sencillo. A aquel que quiera hacer una pregunta tanto a Maika como a Miriam, que se quite, digamos, el mute. Nos han quedado, o sea, varias preguntas en el Q&A, pero hubiera sido imposible atacarlas. O sea, que esa gente que ha propuesto preguntas, si tiene ganas, es el momento de que se desmutee y haga preguntas tanto a Miriam como a Maika. Para Miriam, soy Siro. ¿Para ti qué es mejor empezar por tema de coaching grupal o por coaching individual? Para formarse uno, ¿eh? Para formarse uno, ¿cómo para formarse uno? Sí, tú puedes decir, bueno, pues yo me formo en coaching individual y luego paso a sistémico o a grupal. O eres más valiente y dices, no, yo quiero tirar ya por sistémico directo y no por grupal. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, me llama la atención tu pregunta porque dices, o mejor me tiro por lo individual y luego ya me paso al otro, como entendiendo el otro como más difícil. Entonces, bueno, nada, que me ha hecho gracia esto. Diferente. Es diferente, exacto. De hecho, a mí me resulta más fácil el grupal que el individual. Entonces yo creo que esto depende de las personas, estás más cómoda en un contexto que en otro. Y sobre por dónde empezar, personalmente yo creo que no hay un camino mejor que otro. Que al final empieces por donde empieces, tu recorrido va a ser distinto, pero da igual, te va a nutrir igual, ¿no? De hecho, yo empecé haciendo intervenciones grupales en mi vida anterior, cuando era responsable de recursos humanos en una empresa que estuve allí 16 años trabajando. Entonces mis intervenciones eran más grupales, ¿no? Pero no desde un punto de vista de coaching, sino pues, bueno, desde el punto de vista que tiene, ¿no? Se tiene en un área de recursos humanos. Después me formé en coaching individual y entonces hice como ese zoom, boom, de repente, ¿no? Pues también con la intención de entrenarme muy bien en eso, y empecé a trabajar mucho a esa escala del sistema al tiempo que la alternaba con enfoques grupales, y después ya introduje otra serie de skills grupales que en esa vida anterior pues digamos no tenía todavía, y los empecé a introducir. Entonces yo de verdad que no sé qué pensará a lo mejor Maika o Mónica, Fede, otras personas, pero creo que no hay una fórmula de mejor por aquí, empieza por aquí. Creo que todo camino es válido. Y ya no solamente coaching, sino incorporar millones de otras cosas, o sea, que a lo mejor no tienen que ver ni con un contexto a priori profesional. O sea, a mí el mundo de la fotografía me ha nutrido muchísimo para hacer luego intervenciones en organizaciones, y no tiene nada que ver, y el baile también me ha nutrido, y cosas corporales que introduzco, y por supuesto las teorías feministas me han nutrido muchísimo a nivel de analizar las relaciones de poder en las empresas, muchísimo. Gracias, Miriam. Hola, Fede, yo también tengo una pregunta. ¿Si me dais paso? Adelante. Dale. Mira, pues yo quería preguntarle tanto a Maika como a Miriam, quizá igual más Maika, que ha hecho más procesos de introducción de Scrum y métodos ágiles en empresas, o al menos eso he querido entender, es cuando comienzas a utilizar Scrum u otros métodos ágiles para el desarrollo de software en una organización,
esto con el tiempo implica un cambio organizacional. ¿En cuánto tiempo más o menos? Vale. Pues sí, al final, desde luego, cualquier enfoque, bueno, a ver, un cambio organizacional, para mí el cambio es una constante en las organizaciones, ¿no? Otra cosa es un cambio inducido, entiendo que quieres preguntar, ¿no? O sea, un cambio en un sentido determinado, porque la cultura es un fenómeno dinámico, la cultura de las organizaciones y la cultura de cualquier colectivo humano es un fenómeno dinámico y el cambio es algo que ocurre todo el tiempo. Por supuesto, cuando entras a cambiar procesos, la cultura va a cambiar más rápido y el cambio se va a dinamizar, ¿no? Va a empezar a ir un poco más rápido. Entonces, lo que generalmente nos ocurre es que cuando hay una visión solamente, que ocurre muchas veces de top-down, en el que desde arriba se dice crumízame estos equipos, no se termina de entender las implicaciones que esto va a tener a nivel organizacional. Esto es algo muy frecuente. Y lo que empieza a pasar es que esos equipos que están adoptando Scrum o algún tipo de metodología ágil empiezan a chocar, empiezan a tener fricción con todo lo que les rodea, porque todos los procesos que les rodean están hechos desde un paradigma que ya no se corresponde con el nuevo paradigma que están usando esos equipos. Entonces la fricción es fuerte, el conflicto empieza a saltar y empezamos a evidenciar que hacen falta cambiar otro tipo de procesos que están fuera del nivel de esos equipos. Entonces sí, siempre, o sea, yo no he visto nunca que hayamos hecho bien una implantación de algún framework ágil que no haya aumentado la fricción con el resto del entorno si ese entorno no se ha puesto previamente las pilas, que es algo muy complicado que hayan hecho y muy poco frecuente. Entonces sí, siempre. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de para qué. Y depende de qué nivel de sponsorización tengas también, ¿vale? Porque hay veces, no hemos hablado de eso, pero yo creo que había unas preguntas muy interesantes en que habíais puesto previamente, que eran, que a mí ayer estuve mirando un poco qué preguntas habíais puesto y me hacían pensar en la importancia de la sponsorización, ¿no? Al final todo hablabais de si organizaciones muy jerárquicas pueden cambiar y entonces, o sea, todo puede cambiar y el ritmo y la posibilidad de cambio depende de la sponsorización que tengas. Si tienes una sponsorización muy buena que es capaz de movilizar muchas palancas en favor de esa transformación, pues podrás conseguir grandes cosas, incluso podrás ir rápido en algunas de ellas. El problema para mí es que los niveles de sponsorización son muchas veces muy pobres. Entonces, quien quiere acometer el cambio no tiene el poder suficiente para hacerlo, ¿no? Porque al final, pues yo creo que esto, o sea, hay mucho aquí de poder, ¿no? Tiene mucho que ver con el poder y de hecho muchas veces la fricción que dinamizan las metodologías ágiles es una fricción que tiene que ver con el poder. Y creo que el cambio organizacional también tiene mucho que ver con que se sponsorice desde posiciones de poder, en el sentido de que puedan abrir puertas que de otra manera estarían muy cerradas, ¿no? Ok, muchas gracias. Metido ahí un montón de cosas, pero ya como... No, pero has respondido a esa pregunta y a una segunda que estaba relacionada, que era las cuestiones de poder, porque la pregunta de cómo afrontar la gestión del cambio cultural en organizaciones del sector público y fuertemente jerarquizadas era mía también. Esa era tuya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que muchas gracias. Nada, a ti. Hacemos una más, pero tiene que ser breve, ya timebox de 2 minutos para la respuesta, ¿eh? O sea... Venga. Yo tengo una pregunta, ¿la puedo hacer rápido? Dale, Nacho, dale. Hola, Dale. soy Nacho, es una pregunta para Maika, aprovecho para saludarte, hola Maika. Hola, Y Nacho. me ha parecido interesante lo que comentas cuando entras en un proyecto, te marcas un objetivo a 3 meses, ¿no? Por ejemplo, de lo que fue 3 meses y que os sirvió para tener un quick win rápido.
Sí, muchos, muchos. Vamos, de hecho es que es una forma muy frecuente mía. En México, por ejemplo, estuve 7 meses, no llegó, y fueron 2 ciclos más o menos de ese tiempo. Yo en pocos proyectos he estado más de 6 meses de seguido, y generalmente lo que ocurre es que a los 3 meses cambio un poco de equipo, cambio de foco. Y en México, pues hacía un poco la broma, me empecé a ir de vacaciones. Entonces dije, mira, como estoy aquí en México y ya llevamos 2 meses trabajando juntos, sabéis que me voy a ir a Cuba unos 10 días, y así vosotros os quedáis ahí y vais haciendo. Y ya cuando yo vuelva de las vacaciones, que además me las he ganado, pues ya veo que se ha quedado y que ha cambiado, ¿no? Y así veo la adherencia de los cambios que estamos facilitando, ¿no? Claro, a los 3 meses irte del todo es quizás un poco traumático, dependiendo de los equipos y dependiendo del contexto y dependiendo de los cambios también que estés queriendo hacer. Pero empezar a desaparecer a partir del 3er mes y bajar la intensidad y ver que sí se queda y que no hace falta que estés tú para empujar y qué cosas se pierden en cuanto te giras para otro lado, es muy interesante para entender también qué ocurre en ese sistema y cuáles son las dificultades con las que te vas a ir encontrando una y otra vez. Y luego hay clientes con los que pues, llevo, pues si te digo que empecé en esto hace 10 años, pues en los últimos 8 años, hay un cliente que llevo 8 años con ellos, pero llevo 8 años que hace 2 que no les piso y que les mando a otro compañero, le digo, no, mejor ahora llama a no sé quién, porque también a veces me da la sensación de que a lo mejor los clientes se atascan donde yo me atasco, ¿no? Y que hay problemas que yo no consigo resolver y que a lo mejor no es por ellos, sino que es por mí, porque yo ahí me cuesta un poco más. Entonces también me mola pasarle a otros compañeros, oye, llama a este que seguro que te va a ayudar. Y así pruebas también a ver qué pasa, ¿no? Y la autonomía, yo creo que en esto es muy interesante, el soltar a los clientes y que recorran el mundo y que busquen a otros profesionales también es súper, súper interesante, sí. A mí me gustaría, Mónica y Fede, igual os dejo a Jiringo el timing y me disculpáis, pero me he quedado ahí con la espinita de lo que ha dicho Rafa sobre administración pública. Entonces me gustaría ahí como lanzarle una semillita de esperanza. Pues muchas gracias. Porque sí que es cierto que en administración pública, bueno, pues tenéis un contexto muy determinado, ¿no? Con toda la normativa que os limita, con toda la esfera política que, bueno, pues que tiene una agenda propia que a veces es diferente o incluso contraria con las personas que están en el terreno, ¿no? Y, bueno, y con muchos cambios, cada 4 años cambia de repente, bueno, en fin, todas estas cosas que tenéis ahí en administración pública, la categorización de los puestos de trabajo, bueno. Y es cierto, y comparto con Maika, que un proceso de cambio en cualquier lugar y sobre todo en la administración pública, que es un contexto muy jerarquizado y muy normativizado, si no tiene una sponsorización fuerte o que la persona que lo promueve tiene una capacidad de influencia y de intervenir potente, pues efectivamente en el corto plazo no va a suceder, ¿no? Aún así sí que es cierto, y ahí es donde te lanzo ahí como el brotecito de esperanza, y es lo que digo yo cuando estoy trabajando en contextos de administración pública, o lo que trabajamos es, si tú estás en una posición en la que no tienes una capacidad de influencia lo suficientemente fuerte como para que ese cambio suceda a corto plazo, efectivamente tienes que hacer un ejercicio de aceptación de lo que no va a poder ser y que a lo mejor no ven tus ojos, y al mismo tiempo es muy interesante hacer también un ejercicio de pero ¿cómo voy a preparar yo el terreno para que a lo mejor en un futuro muy futuroso esto sí que pueda suceder? Porque desde luego ahora mismo no es posible, pero ¿qué puedo yo empezar a movilizar para que cuando esté a punto de jubilarme, o a lo mejor yo ya no lo vea, haya facilitado ese contexto
que en ese futuro sí que sea posible y que entre la persona adecuada se encuentre como con unas pequeñas germencitos o semillitas plantadas y sí que lo pueda ejecutar, ¿no? Y entonces podría ser con la forma de, en tu pequeño equipo de trabajo, generar pequeñas experiencias, ¿no? Porque ágiles o del tipo de cambio que quieras introducir, ¿no? En contextos muy, muy pequeñitos a lo mejor, pero que empiecen a tener experiencias y conozcan realidades que tú que las quieres promover sí las conoces, pero es que hay mucha gente que no las promovería porque ni las conocen. Entonces, ¿qué conocimiento puedes traer? Sí, ¿qué conocimiento puedes traer para que oigan cosas que no habían oído jamás? ¿Qué pequeñas experiencias puedes hacer rodar para que digan, anda, pero esto qué chulo que es, ¿no? Y que cada vez haya más gente que comparta la misma insatisfacción que compartes tú y que tienes esa visión de que es necesario ese cambio, aunque no la podáis articular. Y que eso vaya extendiéndose de manera mancha de aceite entre esas personas que vais sintonizando con esto, poco a poco. Y ya en futuro, pues bueno, ya se verá si estás luego en una posición en la que puedes movilizar o aparece quien lo puede movilizar y gracias a las personas que habéis empezado a dejar esa semillita, lo puede hacer de una manera más rápida. Sí, y muy corto. El tema del poder es muy interesante. Y necesitamos otro meetup, ¿eh? Una vida. Bueno, solamente porque efectivamente esto que dice Miriam es súper interesante y quiero enfatizarlo. Es verdad que cuando hablamos de poder parece que, y hablo de sponsorización a alto nivel, pero también es verdad que no podemos olvidarnos de usar nuestra propia cuota de poder, que es algo que yo intento enfatizar mucho en los equipos, ¿no? Tú tienes una cuota de poder, ¿cómo la estás usando? No, el que tiene poder no es solo el que está arriba del todo, todos tenemos nuestra cuota de poder. Otra de estas. Ok, súper, Maika, gracias. Bueno, pues vamos a finalizar ya y creo que este punto a mí estaba escuchándoos y claro, no se me deja olvidar que estamos en la situación que estamos en estos momentos, que es única. Y esto nos lleva a todos, en todas nuestras organizaciones, contextos de trabajo, a un cambio y a una adaptación, ¿verdad? Entonces, chicas, desde siendo humildes desde vuestra posición, desde vuestro cariño para todos, ¿qué par de cosas, una o dos cosas queréis más ofrecer? Decir, oye, ¿qué podríamos hacer aquí? Animaros en el trato con las personas, en el contexto de trabajo, que nos pueda ayudar, ¿no?, a navegar este proceso extraño de incertidumbre que se va a alargar y hay escenarios varios y no sabemos. ¿Cuál sería un par de giveaways para despedirnos desde, bueno, lo que queráis poder ofrecer? Sabiendo que no hay nada ni lo mejor, ni lo peor, ni lo correcto, ni incorrecto, desde esa humildad, pero tenéis una experiencia que cuenta. Y con eso ya nos despedimos y vamos a hacer el cierre. Y por supuesto, daros las gracias. Pues es que es muy difícil, ¿no? Porque hay tantas cosas, tan intenso que hasta me emociono, ¿no? ¿Sabes qué dices? En esta línea de utilizar tu cuota de poder, ve poniendo ya semilla quizás, pero hay cosas de imaginar y de ir haciendo y cosas del ya también. Entonces, sí, en ese equilibrio, ¿no? Yo pienso dos cosas muy fuertes. Una pienso en algo que una amiga médico me decía hace unos meses. Ella no entenderá a lo que me dedico, como la mayor parte de mi contexto, es como esas cosas raras de Maika. Y no sabe que ya eso que yo hago tiene que ver con adaptarse. Y este disclaimer es importante porque lo que ella me dijo fue: he comprobado en consulta lleva muchos años como médico, como médica, la mayor parte de las enfermedades y de las patologías de las personas vienen por sus dificultades de adaptarse a los cambios. De hecho, me costaría encontrar enfermedades que no provengan
de la dificultad para adaptarse a los cambios, ¿no? Entonces me pareció increíble, sobre todo porque ella no sabe que yo me dedico a lo que me dedico. Entonces, bueno, pues que pensemos que, y esto unido a mi segundo pensamiento que de forma recurrente me viene estos días, es que echamos de menos una vida que cuando la estábamos viviendo nos parecía muy mejorable y muchas veces la vivíamos con mucha crítica y con mucha insatisfacción y estábamos ahí a veces enrabietados y a veces rancios y a veces sin alegría, ¿no? Y ahora es como que querríamos volver a eso y pagar todo el oro del mundo por volver a eso, pero realmente cuando estábamos en eso también estábamos como estamos ahora, porque al final el problema es nuestra actitud, no es la realidad, es nuestra actitud, ¿no? Y a mí me parece que es una época interesante, o sea, que probablemente cuando seamos muy viejitos y contemos esto a los chavales, nos dirán, pues qué guay, ¿no? Que te pudiste quedar en casa 3 meses, pues cómo mola, ¿no? Y dirán, pues no entiendo por qué te quejas, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, que creo que tenemos que hacer un ejercicio de higiene mental y aprovechar esto para reenfocar y para aprender a adaptarnos y para, bueno, al final la vida tira, ¿no? Y la capacidad de adaptación tiene que tirar. Entonces, pues no sé qué más decir. Pues a ver, gracias Maika por contestarla tú antes, porque la verdad es que es la pregunta más difícil de toda la sesión, yo creo. Y a ver, entonces te agradezco, Maika, porque me ha dado tiempo a pensar un poco y elaborar al responder tú antes. Yo creo que, a ver, que toda esta situación de estado de alarma, esta pandemia y demás, a mí una de las conclusiones a las que me ha llevado es al darme cuenta es que nos pensamos que controlamos, ¿no? Que controlamos nuestras vidas, que controlamos todo lo que pasa en ellas, que tenemos, ¿no? Cuando esa sensación de control es pura fantasía, ¿no? Y esta situación nos lo está poniendo de manifiesto, que te pensabas tú que tu día a día lo controlabas tú por aquí, ¿no? Entonces es como esa bofetada de realidad a la que esta situación nos ha llevado. Jolín, es un aprendizaje muy interesante para trasladarlo a las organizaciones, ¿no? Cuando estamos en procesos de cambio y es un ejercicio que yo suelo hacer, ¿no? Con las personas que me contratan de, a ver, ¿tú cuánto quieres controlar esto? Porque en un proceso de cambio, un ejercicio que hay que hacer es soltar el control, ya te lo voy anticipando. Entonces, cuanto más sujetes, cuanto más quieras controlar, más dificultades nos vamos a encontrar por el camino. Cuanto más sueltes un poco, abras, aflojes, hasta donde tú quieras, no hace falta que sueltes absolutamente todo, que yo entiendo que hay determinadas cosas que quieres que sean de una manera y de ninguna otra, ¿no? Pero vamos a aflojar un poquito, porque es que al final si la gente hace lo que quiere en su día a día, pues imagínate en una organización y en un proceso de cambio. Ya se buscará sus estrategias, si es un contexto muy estructurado y con muchas normas, para buscarse la vía de escape para boicotear aquello que no quiere hacer, ¿no? Y si es un contexto menos desestructurado, pues se manifestará más abiertamente y eso nos permitirá dialogarlo, ¿no? Pero, pues eso, no sé, como que, jolín, vamos a soltar un poco el control, ¿no? Que vivimos muy tensas y muy tensos y al final no va de eso, yo creo. Jope. Yo seguiría, pero bueno, veo que la gente tiene que seguir con su vida en casa y hay que cortar en algún momento. Dejadme que os comparta algo que me acaba de compartir el querido Xavi, un link sobre liderazgo en tiempos de caos. Creo que es una muy buena lectura para este momento. Gracias, Xavi, por compartir. Gracias. Xavi, que se ha escapado de la cuarentena, que le estamos viendo en todo. Un fondo de esto maravilloso, sí. Pues yo agradecer solamente a los que habéis asistido, a Mónica y a Miriam por haber participado, por haber ofrecido todo su conocimiento, por haber compartido. Ojalá hubiera durado un poco más.
Estamos pensando en el feedback que decía de ser una segunda ronda, hablando sobre otro tipo de temas. Le damos una pensada y obviamente, como siempre, a Mónica que está aquí siempre al pie del cañón organizando este tipo de cosas y tirando también para que esto pase. Así que, bueno, desde mi parte, nada más. Pues nada, chicos, de mi parte las gracias y las buenas noches y a cuidarse mucho y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, chicos. Gracias. A Chao. cuidarse. Gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Se oye por ahí el fondo. Adiós, David. Adiós, Mónica. Chao. Que vaya muy bien. Tenía ganas de verte. Gracias a las ponentes que habéis estado genial. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Chao. A ver. Ay. Uy, Fede se ha salido. No, Ay, estoy, solamente que no sé por qué sí. se me quitó la cámara. Anyway. Vale. Os comparto un segundo que os comparto el feedback. Bueno, nos vamos a quedar. Si queréis, chicas, quedaros un poquito, pero lo que queráis. Normalmente hacemos un poquito, Fede y yo, comentario de cómo ha ido la jugada. Vale, ninguna prisa. Bueno, muchas gracias porque, bueno, aparte de que ha sido súper interesante, me ha permitido conocer a Maika, que me ha encantado. Me ha encantado tu sabiduría, todo lo que compartías y tu persona, chica. Así te lo digo. Gracias. Yo ya te tenía fichada y ya eso me pasaba antes. Era como, Dios, voy a coincidir conmigo. Por favor. Sí, o sea que un placer. Bueno, vamos saliendo los demás. Buenas noches. Y muchas gracias, Fede y Mónica, porque habéis guiado una conversación a un nivelazo, ¿eh? A ver. Yo he acompañado, ¿eh? Yo he acompañado. Ojo, me ha ido saliendo, no sé. Muy guay. A ver. Vale, os voy a compartir el... los voy a compartir por email. Javier y FR, ¿quiénes son? No te preocupes. ¿Tenéis por aquí? No sé, o... Traca. No, como soy... Esto no me gusta hacerlo, pero... Eres el administrador y les vas a echar. Lo siento,